Ya se fue. Listo. Perfecto. Muy buenas noches, estamos en un segundo capítulo de Los Carajillos. Hoy honradísimos de tener a la doctora Clara López como invitada. El día de hoy vamos a hablar de unas cosas súper interesantes, pero primero quiero recordarles que estamos en todas nuestras redes sociales como @lcarajillos. Iniciamos, este es un programa fresco que traemos para ustedes que están allí en sus casas en estos tiempos de coronavirus. Entonces quiero presentarles a Tatiana Guerrero. Muy buenas noches, Tatiana. Buenas noches para todos los carajillos. Nos encontramos acá con la doctora Clara López. Así es, Felipe, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches a ustedes, a todos los que nos ven, a Nico, a Tatiana y a la doctora Clara, que es un honor tenerla en este espacio. Así es, justamente queríamos tenerla a usted, doctora Clara López, como segunda invitada aquí en este lindo programa que hemos traído para todos los carajillos de Colombia que quieren hablar de estos temas políticos sin aburrirse y pues en un formato de este tipo. Entonces, muy buenas noches, doctora Clara López, estamos felices de que esté con nosotros. No, pues yo muy contenta con esta invitación. Un saludo especial a Tatiana, a Felipe, a ti, Nicolás. Encantada de estar aquí con todos los carajillos de Colombia. Si por edad no hay límite, yo me meto también. Por supuesto que sí. Así es, entonces ya hace parte de nuestra familia los carajillos y qué tal si empezamos pues a conocer un poco más de cómo se ha sentido en estos tiempos de coronavirus, de aislamiento. Pues nosotros sabemos que usted es una persona muy activa en la esfera política y que se la pasa de lado a lado justamente luchando por las causas. ¿Cómo se ha sentido esta cuarentena, doctora Clara López? Bueno, es un cambio de paradigma. Uno tiene que no permitir que entre en cuarentena ni la actividad política ni la actividad intelectual. Entonces, pues todos nos estamos reinventando. Carajillos en esta emisión es una demostración de ello. Creo que hemos descubierto que el contacto físico no se reemplaza con nada, pero que estos nuevos mecanismos como Zoom, como StreamYard y demás, lo que nos permiten es hacer reuniones que antes eran inéditas. Quiero decirle que, por ejemplo, en el grupo de Puebla nosotros reemplazamos una reunión que íbamos a hacer presencial, precisamente el 15 de mayo en Santa Marta, con 10 expresidentes de América Latina, con todos los dirigentes progresistas de Colombia, con gente de distintos países y de distintas trayectorias, pero todos muy significativos para el progresismo de América Latina. Bueno, nosotros lo creímos, pero lo pudimos hacer por Zoom. Y creo que eso es una demostración que al reinventarse nos acercamos, se achica el mundo y se hace más factible discutir propuestas y consensuarlas. Ok, qué bien, nos alegra entonces muchísimo que esté moviéndose mucho más entonces en esta cuarentena. ¿Qué tal si empezamos a hervir el agua para nuestro carajillo del día de hoy? Aquí hacemos todas las piezas para hacer un rico carajillo y al final tomárnoslo. Entonces vamos a poner a hervir esa agüita. ¿Qué tal si empezamos, Tatiana, con este carajillo? Sí, por supuesto que sí. Ya tenemos el agua hervida. Y tenemos a muchas mujeres que estamos incursionando en la política, que somos un aire nuevo, que queremos cada vez movernos más. Y le quería preguntar si en algún momento por el hecho de ser mujer ha sentido que ha sido una dificultad incursionar en política, si ha sido un obstáculo el serlo, si en algún momento le cerraron las puertas. Tú eres un ejemplo para muchas como yo, que tiene doble carrera, que está muy bien preparada, un discurso muy que les llega a la juventud, que les llega a la sociedad. ¿Qué consejo le daría a esas mujeres jóvenes para incursionar en política? ¿Y se ha sentido discriminada por el hecho de ser mujer? Pues mira, Tatiana, yo no creo que uno pueda decir que no ha sufrido discriminación, porque hasta los hombres que no quieren hacerlo lo hacen inconscientemente.
Yo, por ejemplo, en el Polo Democrático me sorprendía en las reuniones que eran mayoritariamente masculinas, dos cosas, que cuando una mujer, porque no era solamente yo, o pudiera ser yo o alguna de las otras dirigentes, hacíamos algún planteamiento con una buena propuesta, pasaba como desapercibida. Pero no era sino que esa misma propuesta la hiciera uno de los santos varones presentes y a todo el mundo se le hacía una genialidad. Y eso se complementa con un, yo no sé cómo bautizar ese concepto, pero es como el hacer como si la mujer no estuviera. Entonces, es un silenciamiento por actitud. Usted fíjese bien en las reuniones, en Zoom no es tan fácil, o en StreamYard no es tan fácil, pero en las reuniones personales, apenas empieza a hablar la mujer, empiezan a hablar los hombres a cuchichear entre ellos o a interrumpir. Entonces es de verdad muy, muy difícil porque es casi que un reflejo. Yo no creo que sea intencional. Y cuando uno llama la atención, inmediatamente corrigen, pero en la próxima reunión vuelve y pasa. Entonces sí, hay una discriminación estructural de la mujer. Y la única manera de sobreponerse es seguir insistiendo, porque creo que en la nueva generación ya es mucho más fácil. Ya los hombres y las mujeres no tienen tanta diferencia. Han ido juntos a la universidad, han debatido juntos en distintas esferas. Entonces yo creo que el cambio viene y el cambio viene de mucho atrás también. Recuérdese usted lo que eran las luchas de las mujeres buscando el voto a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Les podía costar la vida, les podía costar la familia, pero de verdad, muchas de ellas incluso les quitaron los hijos. Porque les parecía incompatible que hubiese una militancia por el voto y educar a los hijos. Entonces sí hemos avanzado muchísimo, hemos llegado a un punto ¿qué diríamos? Yo pienso que de inflexión en esta generación y hay que seguir, todas las luchas hay que seguirlas porque si uno deja de luchar, entonces se revierten. Totalmente. Y nos damos cuenta también que hay una gran diferencia entre sexo y género y que cada vez esos roles de género se intentan dividir o se intentan borrar un poco, pero sigue siendo la mujer la que cuida a los hijos en la mayor parte de los casos, sigue siendo ese rol de feminidad, de dulzura y el hombre de la casa, brusco, unos roles muy marcados que como sociedad nos han hecho mucho daño y que cada vez las mujeres se están empoderando más, funcionando más en política y tratando de hacer un cambio, pero como usted bien lo dice, no ha sido fácil, ha sido de muchos años de lucha y muchas veces también pasan dos cosas, o una, o no ponen atención cuando una mujer interviene, o dos, están pendientes a que la embarre. Entonces, pues, oiga, de doble vía. Yo te quería preguntar también, ¿qué opinas de la lista cremallera? ¿Cree que es un buen mecanismo para que las mujeres hagan parte de los grupos políticos, que lleguen a altos cargos, o le parece que es una medida más bien inequitativa? No, es indispensable. Nosotros hemos visto en la política lo fácil que es hacer la mujer relleno en las listas, que tiene dos acepciones. Una, cuando de verdad la mujer que ponen en la lista no es una activista política, no le interesa, pero por el género cumple la cuota. O la otra es dejar por fuera precisamente a las mujeres competitivas para que no le vayan a quitar el espacio a los hombres, para que salgan elegidos ellos y las mujeres se queden atrás. Entonces la lista cremallera siendo cerrada me parece absolutamente indispensable porque eso garantiza que entren igual número de mujeres o de hombres de acuerdo a los votos en la lista. Otra manera de hacer eso que es más compleja y la podíamos hacer al interior del polo cuando organizamos los nuevos estatutos, implicaba que cuando se analizaba la lista, entraba primero la cuota de mujeres. O sea, el 30% más votados de la lista, que eran mujeres, entraban. Pero muchas veces entraban mujeres con menos votos que hombres. Y eso se prestaba para toda suerte de componendas y de mala sangre, pero hasta tutelas ganamos porque es una manera también de hacer equidad.
Equidad requiere que las mujeres lleguen. ¿Y por qué tienen menos votos? Porque tienen menos recursos, porque tienen menos tiempo y porque tienen menos trayectoria para ingresar a la política. Y yo creo que las cuotas pues no van a ser permanentes, no van a ser para siempre, pero en esta etapa de transición para que logremos un punto importante de mujeres en los cargos de toma de decisiones, me parece que es fundamental cuotas efectivas, no cuotas formales. Y es que ese es nuestro tema, mujeres, paz y cuarentena. Es importante también que las mujeres cada vez más se empoderen. Muchas veces pasa en política que las mujeres toca mirar de dónde las conseguimos, dónde las consiguen, porque no hay las suficientes mujeres en los partidos políticos o aspirando a los cargos. ¿Qué invitación le haría usted para estas mujeres? De pronto les interesa, pero tienen dudas, no tienen formación. ¿Cuál sería su consejo para ellas? Bueno, yo creo que los partidos políticos tienen que hacer la tarea. La ley electoral prevé que dentro de los presupuestos tienen que designar recursos para programas de atracción de mujeres, formación de mujeres en la política, y todos son procesos. Yo me recuerdo cuando yo arranqué a hacer política en Bogotá, que el movimiento comunal lo movían las mujeres, pero llegaba el momento del discurso o de la plancha y eran los hombres. Yo creo que hay mucha deferencia de la mujer. Que le hace el trabajo incluso al compañero. Entonces yo creo que eso no es necesariamente malo, pero sí es muy importante que la mujer adquiera conciencia porque tenemos maneras distintas de mirar los problemas, tenemos maneras distintas de hacer el carajillo. Entonces yo creo que lo importante es estimular la participación y a través de la acción afirmativa de las cuotas, eso se va a ir arreglando, pero uno no puede forzar las cosas, tienes que hacer pedagogía, invitar y entender que el liderazgo no es solo en la política. Hay que ver con las movilizaciones del 21 de noviembre, a mí me fascinó ver en todos esos grupos espontáneos que se fueron generando en las localidades de Bogotá, mujeres liderando grupos culturales de poesía, de lectura, de clases en la calle. Esa es una pedagogía creativa de manera innovadora, que me parece es un sitio donde las mujeres se sienten más cómodas. Bueno, doctora Clara, cambiando un poco de tema, vamos a meternos un poco con la coyuntura actual y su opinión al respecto de las medidas que ha tomado el presidente, particularmente la de anteayer, en la que alargó la cuarentena, y quisiéramos saber su opinión al respecto de qué piensa de esa reapertura económica. ¿Es el momento? ¿No es el momento? ¿Qué hay que esperar de eso? Pues mire, yo creo que uno tiene que analizar lo que ha sucedido y creo que el presidente de la República tenía una muy buena estrategia y todavía no puede cantar victoria, pero tampoco podemos decir que ha fracasado. La estrategia de la cuarentena para prepararse, a pesar del altísimo costo económico que ello significa, para poder sobrepasar el embate de la cuarentena y abrir una vez se hubiese llegado al tope, al punto de inflexión cuando empiezan a bajar los contagios. Creo que la estrategia era buena, creo que no la hemos implementado como corresponde, porque de una parte no se hicieron el número de pruebas necesarias para hacer el aislamiento epidemiológico de los focos de contagio para detener el esparcimiento del COVID y de otra parte fue muy efectiva y muy fuerte la cuarentena hasta el punto que llegó la gente a su nivel límite de necesidad principalmente y también algo de límite en la capacidad de disciplina. Entonces no podemos dejarnos confundir de que la gente está toda saliendo a la calle por indisciplina
Hay un factor enorme de necesidad y ese fue otro de los sitios donde falló la estrategia. No tuvieron cómo implementar las políticas de compensación social. No hicieron bien el cotejo de las bases de datos, no supieron ni con el estado mínimo que han estado derruyendo, no tienen cómo hacer política social si no es contratando, y la verdad es que el Estado está manco para implementar la compensación social necesaria para mantener a la gente en cuarentena. Y ahora que empieza a abrirse, pues va a aumentar el contagio. Fíjense que en Chile abrieron como se está viendo ahora en Colombia, y antier tuvieron que volver a meter una cuarentena severísima. Entonces esperemos que a nosotros no nos pase lo mismo. Depende de cómo esté comportándose la cuarentena, pero como no hay suficientes exámenes, no tenemos manera de saberlo. Y el último tema que me gustaría tocar es el tema del empleo. En algún momento tenemos que abrir. Y cuando se abra, ¿cómo va a funcionar el empleo? Yo creo que en esta etapa se podría estar generando empleo para combatir el coronavirus. Yo no entiendo por qué fincan la estrategia de la cuarentena en el SMAT y en la policía y en las sanciones, en vez de fincarla en unos grandes equipos de jóvenes, bachilleres, universitarios, rápidamente entrenados para llevar la información, para practicar los exámenes, para tomar la temperatura, para hacer toda la información del confinamiento de las personas en riesgo de estar contagiadas por haber tenido contacto cercano, en fin, todo eso que hace que funcione la cuarentena, que es un sacrificio económico inmenso, pero que no puede ser indefinido. Y entonces, en vez de usar el tiempo para armar los equipos civiles de salud complementarios a los trabajadores de la salud, nos tienen es con esta cuarentena represiva de SMAT, sanciones, que el $1.000.000 no están generando cultura ciudadana, y por encima de todo está muy antidemocrática la manera como están implementando la política. Yo por mi parte pienso que la segunda emergencia económica no está justificada. El presidente va a tener que reaprender que los temas hay que llevarlos al Congreso donde se discuten. Nosotros allá no tenemos mayorías en el Congreso, pero tenemos mucho que decir y mucho que aportar en el diseño de las políticas. Entonces, definitivamente, creo que la cuarentena está echando agua, y quiéralo o no quiera la autoridad o la opinión pública, la gente va a salir a la calle porque no puede resistir más, porque no le ha llegado la ayuda y necesitan comer y necesitan también socializar. ¿Qué tal lo de los mayores de 70 años? Que hasta ahora se les ocurrió que no tienen que hacer ejercicio. ¿Qué tal esa? Sí. Hablando un poco de todos esos temas de las personas que naturalmente se están viendo afectadas por esta dificultad, y que de alguna manera también está impactando en nuestro estilo de vida, ¿cuál cree usted que van a ser en efecto esos cambios? Por ejemplo, en los adultos mayores, no sabemos hasta qué momento el gobierno los va a tener encerrados. ¿Cuál cree que va a ser ese cambio en el estilo de vida de la gente? A nivel cultural también. Yo creo que a nivel cultural la gente va a cuidarse más. Sí, yo, por ejemplo, por mi edad y por las morbilidades lógicas que tiene uno, la tensión alta y demás, uno ya sabe que está en mayor riesgo, entonces necesita mantener un mayor aislamiento. Pero me parece que hay que entender que la gente necesita el respeto de su dignidad y de su ciudadanía. No me parece correcto que singularicen a los mayores de edad como si no fuéramos ciudadanos. La ciudadanía se tiene que ejercer hasta el último día, y eso lo dijo Daniel Samper en una columna que les recomiendo muchísimo, que en el DANE, por ejemplo, muestran a la gente mayor de 60 años con bastoncito y muestran a los jóvenes en un mono muy, muy aplomado, pero no cuentan que los
jóvenes toman trago y tienen otra cantidad de hábitos que no son conducentes en medio de la pandemia. Entonces, yo creo que están haciendo las cosas que tocan, pero no de la manera que toca. Yo sé que los adultos mayores, muchos, pero no son la mayoría, tienen dificultades, si tienen un problema de Alzheimer, si tienen un problema de demencia senil, pero esa no es la generalidad de los adultos mayores. Hay que dejar que la gente piense por sí misma, y creo que la gente va a pensar por sí misma, y los jóvenes también en sus relaciones personales. Va a haber un cambio de tanta proximidad, y pues vamos a tener que salir a la calle a afrontar el virus tomando todas las precauciones, y nada va a reemplazar el autocuidado y la solidaridad, porque el autocuidado es parte de la solidaridad. Yo me cuido para protegerme, pero también para protegerlo a usted. Y eso es algo que debería ser la base de la pedagogía. Yo nunca he creído que la prohibición sea una buena pedagogía, porque echa la regla, echa la trampa. Concientice a la gente y eso funciona mejor. Perfecto, claro que sí, doctora Claudia. Doctora Clara López, aquí estamos tomándonos un guarito justamente en este carajillo. Entonces vamos ¿Sabes qué? Que en Nariño les dicen hervidos y les echan Los jugo de fruta, son absolutamente deliciosos. Yo le he pedido a Lina que no sean solo ustedes los del carajillo, que a mí me hagan uno también, pero no tenemos aguardiente, nos va a tocar por ahora solo con el anís, pero ya vamos a corregir para la próxima. Claro que sí, vamos a poner aquí entonces la denuncia, porque justamente traemos denuncias en todos nuestros capítulos para escucharlos y darles la voz a todos y a todas para que puedan opinar y darnos sus problemáticas locales y justamente de Bogotá. La denuncia que queremos hacer es para que se tenga en cuenta dentro de todos los planes y de salvamento, los subsidios y las ayudas a las madres comunitarias, pues pensamos que es un sector que no ha sido tenido en cuenta como un sector bastante afectado por la emergencia económica generada por la cuarentena. Infortunadamente, pues como es de saber popular, las madres comunitarias prestar un servicio que no es considerado un empleo público. Ellas no están protegidas por ninguna entidad, no son empleadas de ninguna entidad. Sin embargo, pues sí tienen un trato de subordinación frente a los operadores que contrata el distrito, que contrata el ICBF. Entonces, bien valdría la pena ver cuáles son las condiciones en las que se encuentran actualmente. Tenemos los casos, por ejemplo, de 4 grupales en la localidad de Los Mártires específicamente, en los cuales las madres comunitarias que prestaban este servicio, si bien siguen prestando los servicios de entrega de los mercados para los alumnos y siguen haciendo las clases, ni ellas tienen ayudas alimentarias y tampoco están recibiendo las cuotas de los padres, por lo cual se han visto muy afectadas en términos del pago con sus arrendatarios, y pues esto las pone en un lugar de vulnerabilidad bastante amplio. Doctora, ¿qué opina de esta denuncia que nos trae Nicolai? Y es muy... ¿Qué opina? Pues mire, Nicolai, me sorprende una parte de la denuncia, porque, bueno, claro que es que todo ha cambiado tanto después de Enrique Peñalosa, pero sí. La Secretaría de Integración Social tenía un programa muy superior al de las madres comunitarias para el cuidado de los niños. Y lo mismo en la época de Gustavo Petro, y todos ellos implicaban, aunque no una relación laboral con la Secretaría de Integración Social, que ahora le han cambiado el nombre, sí un contrato de prestación de servicios. Y lo que habría que mirar es si el distrito ha suspendido los contratos de prestación de servicios
a las mujeres que prestan el servicio de repartir la alimentación y seguir con la formación. Yo entiendo que ellas viven es de un contrato de prestación de servicios y no de las cuotas que paguen los padres. Puede que las cuotas sean un plus por encima del contrato de prestación de servicios, pero el contrato no puede ser inferior a un salario mínimo legal. Entonces, pues habría que investigar de qué se trata o si es una sala cuna o un servicio de carácter privado que se está asemejando al de las madres comunitarias. Pero las madres comunitarias, y eso habría que verificarlo, que el ICBF, con todas las empresas gestoras, pues no se le haya ocurrido suspender los contratos y los pagos a las personas en la mitad de la pandemia. Eso sí sería totalmente injustificable. Y ya que estamos en nuestro jueves de Carajillo con la doctora Clara López, queremos preguntarle qué opina, si será que las madres comunitarias se encuentran en esta situación de vulnerabilidad con ocasión al coronavirus, o será que es un cúmulo de errores el que se ha presentado y que por eso es que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad. Bueno, no te entendí muy bien. Ellas con el cuidado de niños no creo que tengan una vulnerabilidad mayor, pero no te entendí la pregunta. No, es como en el sentido de los gastos en los que éstas tienen que incurrir, independientemente de que sea por medio de un contrato o de los recursos con los cuales ellas mismas se mantengan, entre comillas, son insuficientes. Ah, no, pero esos sí son insuficientes antes, durante y después de la pandemia. Es algo que se tiene que abordar de manera integral. El tratado el cuidado de la primera infancia, aunque se ha mejorado en los últimos años, dista mucho de lo que se requiere. En primer lugar, se necesita cualificar a las madres comunitarias y eso ha sucedido en gran medida en las nuevas generaciones en que ya son psicopedagogas, son personas que ya han estudiado específicamente para el cuidado de los niños. Pero hasta donde yo entiendo, tanto la alimentación como el material didáctico, como los honorarios de la madre comunitaria están a cargo del Estado, no son un tema privado o personal. Así surgieron las madres comunitarias. Ellas surgieron en los años 70, 60, como una necesidad de la comunidad, y la comunidad, los padres de familia le pagaban pequeñas cuotas para que hubiese una mujer en la comunidad que cumpliera con esa función para las que tenía que ir a trabajar. Pero pues eso ha evolucionado, no se ha conquistado la vinculación como empleadas públicas, porque sencillamente los recursos que hoy tiene el ICBF no son suficientes para semejante nómina tan enorme, que entiendo que son más de 30,000 personas, pero han conquistado pasar de tener un estipendio inferior al salario mínimo a tener contratos de prestación de servicios con afiliación a la seguridad social, tanto en salud como en pensiones, como en riesgos laborales, y eso es un avance que se debe al trabajo muy corajudo de unas dirigentes sindicales. Yo conozco a varias de ellas, a unos sindicatos que han logrado organizar, a un esfuerzo muy grande que ha hecho desde el Congreso de la República Alexander López. Entonces ha habido un avance muy, muy importante, pero pues como todo en Colombia, lo dije con las mujeres, no hay que aflojar, hay que seguir insistiendo y exigiendo para que no echemos de para atrás, sino de para adelante. Justamente vamos a cambiar de tema entonces como para hablar de todo y vamos a hablar de paz, justamente otro tema por el que queremos que esté acá, por el que pensamos y quisimos que estuviera acá para hablar con nosotros, porque usted ha sido pues una abanderada justamente de este tema. Y es que ahorita en confinamiento hemos visto que las disidencias de las FARC han, por decirlo así, aumentado sus listas y ahora nos muestran a una guerrilla un poco más fortalecida de lo que estaba hace unos meses antes de la cuarentena.
¿Qué piensa que podríamos hacer aquí en este caso, doctora Clara López? Bueno, el tema de los acuerdos de paz está al rojo vivo, porque las disidencias, desde luego, han fortalecido su accionar, pero en el contexto de un incumplimiento bastante delicado de muchas de las estipulaciones de los acuerdos de paz suscritos con las FARC en La Habana. Entonces creo que eso les alimenta la justificación, mejor dicho, la explicación, no la justificación para la disidencia, porque al lado de los incumplimientos sobre temas graves, pues tenemos un acuerdo que hay que defender y esperamos que lo podamos sacar adelante. No hay que desfallecer, pero hay cosas muy, muy graves. Por ejemplo, la amenaza de que van a volver a traer la aspersión por el glifosato, la intentona que suspendió por un tiempo un juez de tutela de la consulta previa, pero pues es que no debería haber consulta previa, lo que no debe haber es aspersión con glifosato. Eso, a todo el mundo le queda claro que eso es una insensatez. La erradicación forzosa de cultivos, es lo que decíamos con todo, ¿no? Aquí todo es a las malas, nada es a las buenas. Mire, la sustitución voluntaria tiene un 99.9 no, estoy exagerando, un 90% de éxito. ¿Qué quiere decir? Que una vez se ha hecho el proceso de sustitución voluntaria, el campesino no revierte a la siembra de la coca en un 90 o más de los casos, por ciento de los casos. En cambio, con la sustitución forzosa es al revés, algo así como el 60 o el 70% al año ya está otra vez con su cultivo. Entonces, es un juego del gato y el ratón, mostrando estadísticas de que han hecho una gran cantidad de erradicación forzosa, pero no han solucionado el problema. Entonces, ¿para qué siguen haciendo lo mismo? Entonces, por ejemplo, si nosotros pudiéramos hacerle caer en cuenta al gobierno del presidente Duque que una masiva sustitución voluntaria, incluso en esta época de pandemia, generaría además seguridad alimentaria para enormes poblaciones en el sur del país, en el Catatumbo, en todas las áreas donde hay siembra de coca. Entonces es doble beneficio. Se reemplaza a la coca y se genera una producción muy necesaria de alimentos en esta época en que están reduciéndose las importaciones. Y lo otro es los mensajes muy, muy dolorosos que también estimulan a los disidentes. ¿Qué es eso de que el gobierno desconozca los pactos, los protocolos amparados por el derecho internacional suscritos de buena fe por Cuba, Noruega y Colombia para las conversaciones del ELN en La Habana, y que metan a Cuba como país que ampara el terrorismo porque no comete la traición a lo que se comprometió, que es que si fracasaban los diálogos, ellos con Colombia devolverían a la comisión negociadora del ELN al país en condiciones en las que se fueron, es decir, ubicados en algún sitio y con las garantías necesarias para que ellos pudieran regresar a sus sitios de salida. Entonces, y no a una cárcel como pretende el gobierno Duque, o a una extradición como tienen el acuerdo con el presidente Trump. Entonces, yo creo que aquí lo que está pasando es muy, muy delicado, porque no solamente están incumpliendo el acuerdo de paz de La Habana, que sería un estímulo del cumplimiento para que los grupos disidentes y otros grupos armados ilegales entraran por la vía de la solución política negociada, sino que lo que estaba avanzado lo han echado por puertas y ya cerraron y botaron la llave al mar
en el caso del ELN. Entonces sí, ahí estamos en una situación muy, muy delicada y la convocatoria a todos los jóvenes es desde nuestros espacios, seguir trabajando denodadamente porque la solución política negociada es la única salida civilizada que tienen los conflictos sociales y políticos de Colombia. La doctora Clara mencionaba que han habido incumplimientos de parte y parte, y eso en efecto se puede ver con las acciones que permanentemente, por un lado, las disidencias, por el otro lado, las guerrillas aún existentes como el ELN realizan. ¿Quién debe dar ese paso? Porque muchos debaten sobre quién debe frenar las hostilidades, y las guerrillas o el Estado, y a veces la gente empieza a coger odio de ambas partes. Pues mire, el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Guterres, hizo al comienzo de la declaratoria de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud un llamado a todos los sectores que estuvieran en conflicto en el mundo entero para que hicieran una especie de cese al fuego humanitario durante la duración de la pandemia, para que los gobiernos se pudieran dedicar a resolver ese tema tan acuciante y que las comunidades no tuvieran encima esa presión de los conflictos, porque Colombia no es el único país que tiene problemas de conflicto armado. Y efectivamente en Filipinas, en Colombia, el ELN y en otros países fueron muchos los que se acogieron a ese cese al fuego solicitado por el presidente Guterres. Pero aquí en Colombia, desafortunadamente, se acogió el ELN, el gobierno parecía haberse acogido de manera recíproca, porque el CERAC, que estaba haciendo el monitoreo del cumplimiento del cese al fuego unilateral por parte del ELN, pudo comprobar que el ejército tampoco estaba atacando, pero el lenguaje no ayudó. El gobierno salió a declarar que eso no era suficiente, que ellos no iban a hablar. Los otros dijeron que ellos hablaban con mucho gusto, pero que tenían que negociar las condiciones que pedía el gobierno. Y entonces es el juego de qué viene primero, si la gallina o el huevo. Y yo creo que nosotros, los colombianos, que queremos que se progrese en paz, tenemos que decirle a los dos, mire, ambos tienen que sentarse a dialogar y a negociar, pero desde luego pedirlo no es suficiente. Hemos estado en muchos foros, estamos exigiendo a través de presiones internacionales. La reunión del Grupo de Puebla también hizo el llamado, porque es insensata la política del gobierno nacional en esta esfera. Y a eso métale lo que se ha develado que está pasando al interior de nuestro ejército. Entonces, semejante corrupción tan rampante, también ha sacado de base en qué es en lo que estamos, porque es que como la guerra también es negocio, entonces resulta que al interior del ejército hay una cantidad de cadenas de corrupción en materia de contratación, de expedición de salvoconductos, de venta de información privilegiada, de utilización de la inteligencia para tapar todos estos hechos de corrupción y también para amenazar y amedrentar a los que pretendan denunciar y demás. Entonces uno lo que ve ahí es que también el gobierno la tiene dura, porque hay factores al interior que les gusta la guerra porque es buen negocio. Entonces hay que hacerle caer en cuenta a la gente. Esto no es entre buenos y malos, porque aquí todo el mundo le fascina, como nos tienen a la dosis del surriago, ¿sí? Del fuete, de que hay que castigar. Entonces se les olvida cuál es el interés de la gente. El interés de la gente es que cese la máquina de producción de víctimas, que es el conflicto, que es la confrontación. Y el Estado y los grupos disidentes y los grupos de narcotraficantes y los grupos organizados de toda esa criminalidad, todos de alguna manera u otra
van a tener que entrar en el redil, porque sacaron normas de que vengan aquí, si ustedes se entregan, entonces los metemos a la cárcel. Así no funciona. Así no funciona. A punta de fuete y de amenaza de castigo, pues la gente sigue haciendo lo que viene haciendo y sabe hacer bien. Y los Paganinis no están en el gobierno, los Paganinis no están en las altas direcciones de esos grupos armados ilegales. Los Paganinis son nuestros campesinos que les toca, a razón de un líder cada 3 días, pagar su cuota de sangre. Doctora, queríamos preguntarle en cuanto al tema de mujeres, ¿qué piensa del incremento de los casos de violencia intrafamiliar? Las mujeres antes podían salir de sus casas cuando iban a trabajar o cuando sus maridos se iban de casa a trabajar y no eran violentadas a diario estando en un hogar con esta gran problemática. Doctora, quisiéramos saber qué piensa sobre eso. Bueno, lo primero es que antes de la pandemia, el lugar más peligroso para una mujer era su hogar. No es sitio de trabajo, no es sitio de estudio, no la calle, sino su hogar. Y precisamente en ese contexto la pandemia ha agudizado el problema de ese machismo irracional que se manifiesta con el matoneo y la violencia contra la mujer y contra los niños. Entonces, en esta etapa lo que han hecho en otros países es coger hoteles como el Hotel Tequendama para que las mujeres y los niños tengan refugio. Necesitamos casas de refugio, pero por montones, y un proceso de trabajo social de esos equipos de salud que habíamos dicho, que no solamente identifiquen el que tiene temperatura, el que tenga exposición al COVID, sino también exposiciones a semejantes aberraciones para poder poner a salvo las mujeres y los niños. Es la única manera de hacerlo, es la separación. Y lo que hay que hacer es estructurar al lado de los hoteles para organizar las camas para los enfermos del COVID, hay que organizar los hoteles para albergar a las mujeres y niños y niñas víctimas de la violencia intrafamiliar, porque en 3 meses no vamos a resolver ese problema atávico de un machismo acendrado de generaciones. Doctora, aquí tenemos una sesión que se llama La Canela y es justamente para echársela a este carajillo que ya casi va a estar. Tatiana. Después de la parte típica viene la parte dulce, que es la parte de la canela. Vamos a poner una canción preciosa, nos dice si de pronto te viene algún recuerdo a la mente y la idea es que entre todos la disfrutemos. Si no creyera en lo que haces, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera, un amasijo de cuerdas y tendones, un revoltijo, un instrumento qué lindo. lucecita montada para escena. Bueno, ¿qué recuerdos trajo la canela? Oiga, yo estuve por allá en el año 1985 en un foro que convocó Fidel Castro para debatir la deuda externa de América Latina. Hubo 2 foros, uno de los adultos, pero yo en esa época todavía estaba dentro del equipo de los jóvenes. Entonces yo fui al foro de los jóvenes y nos llevaron a Cienfuegos, a una ciudad siempre a una distancia de La Habana. Y fuimos a un hermosísimo, como la media torta de Bogotá, un escenario al aire libre, y tocaron esa canción, pero no
no fue Silvio Rodríguez la que acabamos de oír, sino un niño con su clarinete tocando la melodía dentro de una gran orquesta. Yo no he oído una cosa más hermosa que ese niño tocando la masa, se llama la masa sin cantera, ¿no? La masa. La masa. En Cuba en esa época. Muy, muy linda ese encuentro. Y en ese encuentro me tocó debate directo con Fidel en televisión, lo que me volvió famosa. Y al día siguiente, cuando fui a Copelia a comprar un helado que había que hacer una cola inmensa, me dijeron, no, siga, usted es la amiga de Fidel, siga. No me tocó hacer la cola. Elegimos bien la canción entonces. Qué bien, hasta la cantó. Estábamos sufriendo por eso. ¿Qué les gustará? ¿Qué les gustará? Qué bien, es una hermosísima canción, es un poema y un ejemplo de vida. Qué bien que le haya gustado. ¿Ustedes qué piensan, chicos? ¿Qué piensan de la canción? Cuéntenos. Tatiana. Yo, la verdad, nunca la había escuchado, pero realmente la letra sí me llama mucho la atención porque expresa muchas cosas y a veces uno no se da cuenta en esencia de eso, pero sí me gustó bastante. Yo creo Tatiana, que hacer lo que nos hace felices, ese es uno de los mensajes de la canción. También su ritmo hace que bajemos las vibraciones, que estemos mucho más tranquilos en el presente. Así es, entonces vamos a seguir con más preguntas. Felipe, ¿qué tal si seguimos hablando un poco de economía? Bueno, vamos a seguir hablando de ese tema que le interesa mucho a la gente ahorita. Ya la doctora nos había respondido cuáles serán esos cambios culturales que se van a dar. Ahora quisiéramos que nos ilustrara al respecto de cuáles cree que van a ser los impactos económicos a futuro que se van a presentar después de esta situación. Sabemos que en efecto van a ser bastantes, pero quisiéramos que nos ilustrara en ese sentido. Pues mire, los economistas hablan de que ha pasado algo inédito. Es que simultáneamente se ha dado un choque de la oferta, es decir, que motivo la cuarentena se ha bajado la producción porque la gente se ha tenido que quedar en casa y no ha podido ir a trabajar, a producir. Y al mismo tiempo un choque de la demanda, que precisamente porque la gente no ha podido salir a trabajar, a producir, no tiene plata para salir a gastar. Ese es el choque de la demanda. Los dos juntos son recesión económica. Son épocas duras desde el punto de vista de desempleo, de escasez y de una sensación de inseguridad de la gente. Entonces, sin lugar a dudas, lo que tenemos al frente es un desafío en la parte económica inmenso. El gobierno ha afrontado de cierta manera, no suficientemente, no le han metido la plata que se necesita. Nosotros, por ejemplo, estamos desde el Grupo de Puebla planteando que haya una moratoria al servicio de la deuda externa, que en Colombia se come el 20% o el 25% del presupuesto. Imagínense si usted tuviera esos 50 billones de pesos para gastar ya, ¿qué podría hacer para tratar de, el momento en que se pueda, ¿cómo es que hacen con los cables, con las baterías, arrancar el carro? ¿Sí? Hay que hacer eso con la economía, está parada. Entonces, ¿cómo la vamos a echar a andar? Echarla a andar es con plata. Entonces, el gobierno va a tener que tomar medidas heroicas, y yo creo que ellos no han captado que tienen que tomar medidas heroicas. Que eso no es con más de lo mismo, de que le vamos a bajar los impuestos, que vamos a bajar los salarios, que vamos a quitar las prestaciones, y que si abaratamos todo para que los empresarios les salga más barato producir, entonces ¿qué van a producir? ¿Y quién les va a comprar? Entonces, no, la situación es muy compleja, no hay un futuro despejado.
y lo que corresponde en esta etapa, yo que soy de los economistas de otra versión a la del modelo dominante, tengo el convencimiento íntimo que de esta solo salimos si el gobierno hace un esfuerzo impresionante de estimular la demanda. ¿Mediante qué? Mediante el pago de la renta básica temporal por ahora, porque seguramente no habrá plata para hacerla de manera universal y permanente, pero acoger esa propuesta que ha salido de 53 senadores de una renta básica consistente en un salario mínimo legal, pero no para 2 o 3 millones de personas, ¿no? Para un número significativo como 9 millones de personas, y con esa demanda, entonces, sí, lo que se produzca, alguien lo va a poder comprar. Sí. Todos los proyectos que estén en la pizarra de obras públicas de los gobiernos tienen que utilizar los recursos de las regalías, los recursos que existan y también los del crédito para echarlos a andar, porque la construcción ya ha aprendido de protocolos de distanciamiento y demás. Entonces, en la construcción se puede trabajar con menor riesgo de contagio y generar un empleo importante para arrancar la economía en la pospandemia. Y una de las lecciones más grandes, que es económica y es de salud, es que el sistema de las EPS mostró que no funciona. Se necesita una autoridad de salud pública, nacional, departamental y municipal, coordinadas todas, a través de que eso ya lo manda la ley, pero no lo han hecho, con esa autoridad única, la atención familia por familia en prevención, en atención primaria, en salud, y eso requiere ejércitos de personas. Esa es un área muy intensiva en empleo calificado de personas que tengan bachillerato, que tengan técnicos tecnológicos universitarios y desde luego todas las especialidades de los trabajadores de la salud. Hoy en día son 600,000 que hay en el país. Eso se puede aumentar ostensiblemente y generar también empleo directo desde el gobierno, porque el gobierno va a tener que hacer un plan de choque de generación de empleo pago directo por el gobierno. Entonces, en salud, en obras públicas y desde luego para los que no tengan trabajo, pues vamos a tener que tener esa renta básica extraordinaria durante una etapa para que haya demanda que genere la posibilidad de romper el choque de la oferta. Y es que al cubrir con esos mínimos se garantiza que también las personas gasten sus ingresos o gasten su dinero en ciertas cosas. Yo considero personalmente que que van a haber muchos cambios en las modalidades de consumo, que nos vamos a empezar a cuestionar qué es lo realmente necesario, qué era aquello que era un lujo, pero no era una necesidad para mí o para mi familia. Y ese yo creo que será de uno de los cambios positivos que traerá para todos esta cuarentena. Y fíjese usted, tenemos que hacer la transición ecológica. No vamos a poder seguir trabajando como antes, ni gastando como antes. Has dicho algo muy, muy importante, Tatiana, porque el crecimiento económico no puede ser infinito. La tierra no da. Entonces, ese equilibrio de la transición ecológica requiere enorme cantidad de empleo para reestructurar los edificios para las energías verdes, generar distintas maneras de trabajo y demás. Entonces, yo creo que si aprendemos a racionalizar el consumo y al mismo tiempo proteger el ambiente y entender que podemos vivir con menos, es que más no es mejor. Yo sí he aprendido eso en la cuarentena. Nuestro mercado ha bajado en valor a más de la mitad. No necesariamente solo por el ahorro,
sino por la conciencia y la planificación y la generación de no desperdiciar la plata, sino en lo que es necesario. Nos damos uno que otro gusto, como se lo dan ustedes con el carajillo. Entonces nosotros hacemos ahora unos panes de banano. Mañana vamos a hacer un pan de naranja. Pero todo lo que estamos haciendo en casa nos está mostrando que uno con lo básico que encuentra en el mercado, sin necesidad de... Es que caramba, uno sí que botaba, yo sí botaba mucha plata en cosas innecesarias. Claro que una de las cosas que hemos dejado de comprar es el vino y ese tipo de productos, pero volver a lo que era en la época cuando yo era joven, cuando yo era niña en mi casa, se tomaba el Milo, también se tomaba Milo, el vino en celebraciones, en ocasiones. Entonces no es sacar las cosas definitivamente de la lista, sino entender que esos gustos son más gustos si se aprovechan como celebraciones y como ocasiones, y que a veces la sola familiaridad de tener ese consumo todo el tiempo lo hace menos satisfactorio. Perfecto, doctora. Ahora quisiéramos hablar un poco de las preguntas del público. Entonces, vamos con las preguntas, Felipe. Bueno, nos han escrito varias personas, hemos seleccionado pues una de las preguntas que tal vez se acomoda más con la temática y tiene que ver con el papel que usted jugó en su vida como ministra del Trabajo y que nuestra compañera Alejandra quisiera ver o sea, qué medida usted tomaría en el caso de que en este momento fuera ministra del Trabajo para digamos, cuidar el trabajo de las madres cabezas de hogar que se encuentran en el sector de la manufactura. Bueno, sin lugar a dudas hay una medida que tomó el ministro actual que yo habría tomado, no sé cómo la esté ejecutando, pero centralizó en el despacho del ministro la decisión de las autorizaciones de las solicitudes de despidos grandes que tienen que ir por ley a autorización previa. Cuando una empresa grande quiera cerrar sus operaciones o suspenderlas durante un tiempo y va a dejar sin trabajo a 100, 200, 500 personas, tiene que pedir el permiso previo. Pues lo primero es decir que esos permisos no se pueden otorgar. Se tiene que obligar a la empresa a seguir trabajando y de eso se trata la intervención del Estado. Por eso que digo, yo no entiendo cómo usan esas emergencias económicas para lo que no es. Entonces, usted, si el producto que usted genera no tiene demanda, pues hay otra cantidad de productos que sí la tienen y que no están en suficiente disponibilidad. Toda la ropa biomédica, por ejemplo. En las manufacturas usted puede recondicionar muchísimas empresas para producir ventiladores, para producir la ropa que necesitan en los hospitales, para producir los tapabocas, para producir farmacéuticos. Entonces, la verdad es que hay que reorientar la producción. El esfuerzo, el ejemplo de eso está en Estados Unidos, para que no nos digan que somos comunistas. En Estados Unidos, aprestándose para la Segunda Guerra Mundial, aún antes de haberla declarado, ¿sí? Con intervención del Estado se reorientó la producción de las fábricas hacia los aprovisionamientos para la guerra. Pues aquí no van a ser para la guerra, aquí van a ser para la salud. Y tenemos que hacer eso con una intervención y una dirección del Estado para que no se pierda todo ese conocimiento que tienen los empresarios, para que esa capacidad productiva y organizativa no se desperdicie ni se vaya a perder para siempre cerrando una empresa. Lo que hay es que reacondicionar con
créditos subvencionados por el Estado, hasta con aportes del Estado, que puede inclusive hacer aportes accionarios a la reconfiguración de las manufacturas, y así no salvamos solamente el trabajo de las mujeres cabeza de familia, sino también de los hombres cabeza de familia, también de los jóvenes, porque aquí todos tenemos que trabajar. Ok, doctora Clara, una pregunta que hemos construido. Mis compañeros aquí, Tatiana y Nicolás, con mis compañeros hicimos parte de la campaña del doctor Humberto de la Calle a la presidencia hace unos años. Con La razón que yo conocimos. los veía tan conocidos. Yo decía, ya me acuerdo, Sí. ya me recordé de dónde son. Ave María, pero ¿por qué me demoré tanto? La gente, Humberto. La conocimos en ese espacio, la acompañamos en los debates, nos parecía súper interesante y por eso la admiramos bastante. ¿A usted qué le quedó de esa experiencia? Porque aunque fue difícil electoralmente, para nosotros en particular como jóvenes fue muy especial. Pues para mí fue muy, muy especial esa campaña, porque yo siempre he dicho que uno puede hacer política de dos maneras. O hace política para ganar o hace política para influir. Y uno tiene que meter a la política con un criterio utópico de cambiar el mundo, sino la política de verdad es muy exigente y muy dura si no lo hace uno por un gran ideal. Y creo que eso fue lo hermoso de trabajar con Humberto de la Calle. Ahí todos teníamos el gran ideal de la paz, pero también el gran ideal que la paz le estaba abriendo el campo a una política social robusta de equidad para nuestro país, de tierra para los campesinos, de una política laboral sensata en la que no se estuviese todo el tiempo viendo a ver cómo se le paga menos a la gente, sino cómo producimos mejor productividad para que todos salgamos adelante. Entonces a mí me gustó muchísimo esa parte de la campaña, el discurso de Humberto de la Calle en el Parque de San Diego, fue el que finalmente me estimuló para aceptarle la fórmula vicepresidencial, porque yo veía ahí la confluencia de la paz para el desarrollo social del país. Y pues no salimos adelante, cometimos muchos errores, demasiados, diría yo, voluntarismo, tal vez no miramos, no calculamos bien, pero por encima de todo, y ustedes los jóvenes lo saben, la gran traición es que a Humberto de la Calle lo traicionaron. Y con él me traicionaron a mí también. Nos traicionaron porque no nos dieron el apoyo al que teníamos derecho del Partido Liberal. Entonces lo que salieron fueron los votos individuales y no los votos que deberían haber llegado, que eran los votos de un partido que finalmente mostró no tener el convencimiento por la paz que todos pensábamos. Okay. Sí, perfecto. Entonces, para finalizar, doctora Clara, quisiera que le enviara un mensaje a todos y todas las jóvenes que nos están escuchando en este momento y que quieren hacer política o quieren hacer un cambio social por este país, que tienen esperanza porque va a suceder un cambio real y certero pronto. Bueno, yo creo que lo primero es que los jóvenes se tienen que apoderar del futuro, pero en el presente. Eso no es para después, eso es ya. Y como es tan grande el esfuerzo, pues hay que arrancar con mucho ímpetu. Hay el ejemplo de Don Quijote. Hay una frase que quiero compartir con ustedes, estoy tratando de recordarme cómo se llama el autor. Él fue el presidente de la Comisión de la Verdad de Argentina, el escritor del túnel, ¿cómo se llama? El Sábato. Ernesto Sábato. Ernesto Sábato. Ernesto Sábato
en una entrevista que le hicieron de por qué se había metido a semejante cosa tan dura como presidir la Comisión de la Verdad después de esas dictaduras feroces de Argentina. Le dijeron, pero es que lo que pasa es que usted como escritor es un utópico. Dijo, sí, yo soy un utópico, pero es que la utopía cumple una función esencial en la sociedad, porque ensancha los horizontes de lo posible. Entonces, yo lo que les digo es que uno se mete a la política con grandes ambiciones de cambio, con grandes perspectivas de un mundo mejor, y si le dicen utópico, dígale, pero es que vamos a avanzar lo posible. ¿Quién iba a pensar hace unos años que íbamos a estar como estamos conversando ahora, como podemos estar en cualquier lugar del mundo y vernos e intercambiar ideas? Eso era una utopía, ¿o no? Y ahora es de uso diario. Entonces, el cuento de que no se conquistan las utopías, claro que se conquistan. Y lo que pasa es que cuando uno va llegando, como en los espejismos, se va ampliando el horizonte, y ese es el cambio político que nosotros tenemos que construir. Nadie se lo va a regalar a los jóvenes. Los jóvenes tienen que arrancar la oportunidad del futuro hoy, en presente, para el bien de Colombia y para el bien de la humanidad. Justamente algunas conclusiones de cuarentena para cerrar, que nos digas estas son mis conclusiones de cuarentena. Conclusiones de cuarentena. Prácticas, porque como sigue, hay que tener método. Hay que tener método. Eso no es que un día haga una cosa, otro día no. Método. Entonces, ejercicio, lectura, clases, socialización y más lectura. Y yo veo televisión solamente por la noche, el noticiero y un programa, porque se puede uno embobar con el tubo. Conclusiones de cuarentena. Aprendamos a consumir menos y a disfrutar más. Conclusión de la cuarentena. Qué rico estar en familia. Conclusión de la cuarentena. Qué vaina, ¿sí? Los amigos tan lejanos, solamente en retrato. Sí. Fortaleza, resiliencia, cariño, solidaridad, amor. La cuarentena nos está enseñando muchos valores humanos. No vayamos a perder la lección. Perfecto, entonces ya para despedirnos, recordarles nuestras redes sociales, @NicolásLópezLT en todos los sitios donde puedan encontrarme. Tatiana. Estrafalaria.22, orgullosamente estrafalaria, siempre idealista. Felipe. Bueno, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Felipe Melo _PLC. Y encuentran nuestro portal de Los Carajillos en Facebook, Twitter e Instagram como L Carajillos. No olviden seguir las redes del Pueblo Oficial. Así es, y yo quiero contarles que me vine de bufanda porque llegamos a la Navidad en cuarentena. Vamos a seguir aislados casi que hasta Navidad. Con eso nos despedimos, @L Carajillos en todas las redes sociales. Muchísimas gracias, doctora Clara López, por haber estado con nosotros esta noche. Muchísimas gracias, doctora. Los felicito. Gracias.